Buenos días, una vez más estoy aquí para charlar con ustedes un rato y hacer claro muchos puntos que necesita entender, debido a que el trabajo que voy a presentarles después de estos va a ser un trabajo arduo y quiero saber si estoy sembrando en terreno A, que pueda entender estas reglas válidas de la profecía bíblica. Entonces, en el video anterior les presenté sobre todo las 4 reglas válidas para poder tener una buena interpretación de la profecía apocalíptica. Y porque estamos viendo, casi vamos a entrar al fin del tiempo, o sea, la gran tribulación. Quiero preparar a muchas personas para esto. Usted no tiene que seguirme, pero compare lo que yo hablo. Aplique la regla a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Si tiene un método mejor de eso, pues déjemelo saber. Porque si usted tiene algo que si cree que es mejor, que el Señor lo ha revelado a usted, pues déjamelo saber. Yo soy un estudiante arduo de la profecía desde que me convertí. Fue en el libro de Apocalipsis donde yo tuve a tener una experiencia maravillosa. Cuando aquellos tiempos que leí el Apocalipsis me causó terror, pero despertó la curiosidad, que es muy importante. El hombre que quiere establecer su verdad, en verdad es curioso. Y el Señor llama a esa clase de gente que razones, se sienten con él a platicar, a meditar, a orar y a pedirle dirección. Y creo que pues he encontrado un método maravilloso. Todos los demás los escucho, pero digo yo, están fanfarreando. Están jugando en otro equipo. Y quiero que jueguen en este equipo que espera la segunda venida del Señor. Pero antes de estas cosas tenemos que contar una historia. Acontecimientos que ocurrirán sobre la tierra. Todos aquellos que están estudiando otros temas, que no tienen intereses, temas que te entretienen. Es como un jueguito. Y pues están perdiendo tiempo, no pierdas el tiempo. Te queda un poco tiempo para prepararte. Entonces, llena aceite tu lámpara. Deja estas cosas tradicionales o esas cosas que se han inventado. Son artes, son como los artistas están presentándose una imagen al modelo de ellos. Es una interpretación privada. Tiene que tener reglas válidas para poder entender bien las escrituras. Bueno, toda la profecía apocalíptica tiene un carácter especial. Cada profecía tiene un punto de inicio en el tiempo, un punto de finalización en el tiempo, y los eventos de cada profecía se enumeran en el orden en que ocurrirán. Según la regla 1, hay 17 profecías apocalípticas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Cuando las 5 profecías de Daniel y las 12 profecías del Apocalipsis están correctamente alineadas, produce una línea de tiempo de eventos claramente discernibles que ocurren en orden cronológico. La belleza de esta línea de tiempo es que podemos determinar fácilmente nuestra posición cronológica en el plan de Dios para la salvación del hombre. Algunas de las 17 profecías comenzaron hace siglos. Próximamente comenzarán nuevas secuencias y 6 están actualmente en marcha. Las 17 profecías se entrelazan entre sí y juntas forman una matriz sólida que podría compararse con una rampa de automóvil casera construida con capas de tabla. A medida que avanzamos en el tiempo, subimos cada vez en la rampa. Para visualizar mejor esta rampa, considere esta ilustración. Un hombre quiere cambiar el aceite de su automóvil, pero no puede llegar al cárter de aceite porque el automóvil está demasiado cerca del suelo. Necesita dos rampas para elevar las ruedas delanteras de su coche. Para hacer una rampa, el hombre corta 17 trozos de madera de distintas longitudes. Clasifica las tablas de modo que la pieza más larga quede abajo y la más corta arriba. Entonces toma la tabla más larga y le clava la siguiente tabla más larga de modo que la segunda tabla quede a unos centímetros del borde anterior de la primera. El hombre continúa apilando y clavando las tablas hasta crear una rampa de 17 tablas. Después de hacer 2 de esas rampas, sube su auto por la rampa y cambia el aceite. El objetivo de esta introducción es triple. Primero, cuando se contempla la rampa, cada grupo de 17 tablas trabaja en conjunto como una sola unidad. De manera similar, los libros de Daniel y Apocalipsis producen una historia coherente. En segundo lugar,
Las 17 tablas están dispuestas deliberadamente de modo que el coche del hombre se eleve cada vez más a medida que avanza por la rampa. Es decir, cada tabla aumenta la altura de la rampa porque se apilan una encima de la otra. De manera similar, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, nuestra comprensión de los planes de Dios se vuelve más brillante y clara. Por último, son indispensables los clavos que sujetan las 17 tablas. Los clavos mantienen las tablas correctamente alineadas. Lo mismo ocurre con las 17 profecías de Daniel y Apocalipsis. Están unidas por acontecimientos proféticos. Un evento profético en una profecía se alineará con una descripción del mismo evento en otra profecía, y pronto, al clavar todas las profecías juntas, nada podrá moverse. El resultado final es que tenemos una plataforma sólida, la palabra profética más segura, que puede soportar todo el peso de los borradores y la investigación crítica. En cierto sentido, los 66 libros de la Biblia califican como una revelación porque son inspirados. La Biblia en su conjunto revela cosas maravillosas acerca de Dios y su amor por la humanidad que de otro modo serían desconocidos. Daniel y su contraparte, Apocalipsis, son diferentes a los otros libros de la Biblia porque estaban reservados para la generación final. Son especiales porque contienen nueva información sobre Jesucristo y sus acciones venideras. Cuentan la conclusión de una historia que comenzó hace miles de años en el cielo. El ministerio de Jesús en la tierra es parte de la historia, pero es una parte de la historia. Piénselo de esta manera. Si la muerte de Cristo en la cruz es la historia más grandiosa jamás contada, entonces lo que se revela cuando Cristo pone fin al pecado y reúne a sus hijos debe ser la historia más grandiosa que se puede contar. Hay 5 tipos de profecía en la Biblia. Muchos cristianos están confundidos acerca de la profecía bíblica en general porque hay muchos de ellos que consideran esto. La Biblia contiene 5 tipos distintos de profecía y cada tipo debe interpretarse de acuerdo con sus propias reglas. Los 5 tipos de profecía bíblica son: número 1, profecía mesiánica. Estas profecías están asociadas con la obra y el ministerio de Jesús. Hay más de 450 declaraciones o profecías mesiánicas en la Biblia. Algunas profecías se refieren a su primera venida y otras a su segunda venida. Aquí algunos ejemplos: Isaías 53, Salmo 22, Mateo 26, 64, Juan 14, 1 al 3 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 2. Profecías judaicas. El pacto entre Dios y la antigua nación de Israel contenía muchas promesas y profecías. Contrariamente a las creencias de mucha gente hoy en día, estas promesas y profecías eran condicionales. El pacto de Dios con Israel dependía del comportamiento de Israel. La historia bíblica muestra que Israel repetidamente se rebeló contra Dios y rompió su pacto. Este comportamiento explica por qué Dios destruyó Jerusalén y el templo en el año 70. Muchas personas creen que Dios cumplirá todas las profecías y promesas que le dio al antiguo Israel. Pero un estudio cuidadoso de Daniel revelará que esto no es posible. La naturaleza incondicional de la profecía apocalíptica prueba que las promesas condicionales hechas al antiguo Israel han sido abolidas y no puede cumplirse. El pacto de Dios con el antiguo Israel terminó con la expiración de las 70 semanas en el año 33 después de Cristo. A lo largo de los siglos Israel no cooperó con Dios, por lo tanto Dios aniquiló a la nación de Israel en el año 70 después de Cristo, sabiendo que este sería el caso. Jesús inició un nuevo pacto que redefinió a Israel antes de su muerte en la cruz. El nuevo Israel de Dios ahora está formado por creyentes en Cristo. Dios redefinió a Israel durante las semanas 70 para poder cumplir las promesas que le hizo a Abraham. El resultado final es que los descendientes de Abraham ya no son biológicos. Según el nuevo pacto, aquellos que viven por fe, como lo hizo Abraham, son las semientes de Abraham. La palabra griega para semilla es esperma. Un estudio de Deuteronomio 28, Gálatas 3, Efesios 2, Romanos 9, capítulo 9 hasta los 11 capítulos y Hebreos 4 confirman que Dios nunca deja de cumplir sus palabras, incluso si tiene que cortar las ramas muertas e injertar otro grupo de personas para cumplir sus promesas. Un buen ejemplo de profecía judaica se encuentra en Deuteronomio 28. Las profecías judaicas son importantes hoy porque nos ayudan a comprender mejor el nuevo pacto que contiene mejores promesas y profecías. Millones de personas cometen el error de fusionar las promesas y profecías del antiguo pacto con las promesas y profecías del nuevo pacto, y el resultado es una confusión total. Las promesas y profecías que Dios le dio al antiguo Israel tuvieron que ser abandonadas porque Israel se volvió obstinado.
Después de 1400 años de tratar con Israel, Dios abandonó el Israel biológico y creó un nuevo Israel. Los libros de Daniel y Apocalipsis se basan en el nuevo pacto. Esta es una de las razones por las que Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. Dios dio la información en el libro de Daniel mientras su pacto con el antiguo Israel aún estaba intacto. Si Israel hubiera respondido apropiadamente a la gracia de Dios durante las 70 semanas, y si Israel hubiera abrazado al Mesías y marcado el comienzo del reino de Dios cuando Jesús apareció en la tierra, las profecías dadas en los libros de Ezequiel, Jeremías e Isaías se verían cumplidos según lo prometido. Si Israel hubiera abrazado al Mesías, no habría habido un nuevo pacto, ni siquiera un nuevo testamento, pero lamentablemente Israel se rebeló y Dios no tuvo más remedio que empezar de nuevo con un Israel redefinido. La tercera, profecía del día del Señor. Muchas profecías del día del Señor se encuentran dispersas a lo largo de la Escritura. Estas profecías predicen el fin de la maldad y la reivindicación del pueblo de Dios. Los elementos dentro de estas profecías son a menudo lo suficientemente generales como para que podamos encontrar paralelos en diferentes momentos de la historia humana. Por ejemplo, Isaías 24 y Ezequiel 7 predicen la destrucción de Israel, que es paralela a la destrucción de la tierra al final de la historia de la tierra. Mateo 24 es una profecía del día del Señor. Esta profecía tiene componentes que tratan de la destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo, así como del fin del mundo. Las declaraciones sobre cada periodo de tiempo se dan en una profecía porque existen paralelos obvios entre los dos eventos. Sin embargo, las profecías del día del Señor no tienen múltiples cumplimientos. La palabra de Jesús en Mateo 24 que se refiere a la caída de Jerusalén se han cumplido y las declaraciones que pretenden al fin del mundo se cumplirán. Profecías locales. Las profecías locales se aplican a personas, lugares y tiempos específicos. Por ejemplo, la profecía acerca de Nínive, Jonás 1, es una profecía local. Las profecías locales requieren un mensajero para explicar o proclamar la profecía. En el caso de Nínive, Jonás fue el mensajero. Antes del diluvio, Dios eligió a Noé como mensajero local. En el momento de la primera venida, Dios eligió a Juan el Bautista como mensajero local. Aunque los mensajes de los profetas locales pertenecen a tiempos y lugares específicos, principios eternos sostienen su valor. Dado que el comportamiento de Dios es constante, las profecías locales también ofrecen un paralelo importante para nuestra consideración. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del hombre. Y por último, las profecías apocalípticas. Solo los libros de Daniel y Apocalipsis contienen profecías apocalípticas. Estas profecías son de naturaleza cronológica, es decir, describen una secuencia específica de eventos que ocurren en su orden a lo largo del tiempo. Una profecía apocalíptica se identifica por dos elementos. Primero, hay un punto de inicio y un punto final en el tiempo. Segundo, los eventos dados en cada profecía ocurren en el orden dado. Esto nunca falla. El cumplimiento de la profecía apocalíptica es incondicional. Todo lo que Dios ha dicho bajo el nuevo pacto seguramente se cumplirá. Un ejemplo fácil de entender se puede encontrar en Daniel 2. La visión del rey Nabucodonosor describe una secuencia de 7 reinos que ascenderían al poder en su orden. A veces la secuencia o estructura de la profecía apocalíptica se define por orden numérico. Esto ayuda a mantener todo en orden cronológico. Por ejemplo, en Apocalipsis Hechos, la segunda trompeta ocurre después de la primera trompeta. El orden cronológico siempre se mantiene en la profecía apocalíptica. De lo contrario, nadie puede determinar el orden de los acontecimientos. Piensen en esto. Si Dios no ha declarado el orden de los acontecimientos de cada profecía, ¿quién en la tierra tiene la autoridad para decirle al resto del mundo el orden que Dios pretendía? He presentado los 5 tipos de profecía en la Biblia por esta razón convincente. Cada tipo de profecía tiene un conjunto único de reglas y consideraciones. Cada tipo requiere un tratamiento distintivo. Cuando se mezclan o fusionan diferentes tipos de profecía, la Biblia se vuelve inestable, internamente conflictiva e imposible de entender, porque cada tipo de profecía requiere un conjunto diferente de reglas para alcanzar el significado previsto. Las reglas de interpretación válidas son esenciales. Las reglas de interpretación no tienen nada que ver con las creencias religiosas de una persona. Las reglas de interpretación válidas serían de patrones evidentes que se observan dentro del texto apocalíptico. Existen patrones en todas las ciencias. Por ejemplo, el doctor George Ohm descubrió un conjunto distinto de patrones dentro de la electricidad y cuantificó sus observaciones escribiendo un conjunto de reglas que llamamos la ley del Ohm. El doctor Ohm no inventó la electricidad ni los patrones que observó, más bien simplemente descubrió
La arquitectura y el comportamiento de la electricidad y la ley de Ohm ha demostrado ser muy útil desde entonces. Reglas como la ley de la gravedad o la ley de Ohm no se establecen explícitamente en la naturaleza. De hecho, la única ley explícitamente clara escrita por Dios en la historia del hombre caído son los 10 mandamientos. Las reglas válidas se derivan de una cuidadosa investigación y observación. Cuando se detecta un patrón que no tiene excepción, el patrón se convierte en una regla. Cuando se trata de resolver lo desconocido en la ciencia, se requieren reglas válidas. Consideremos un ejemplo más. Isaac Newton investigó los efectos de la gravedad a través de diferentes experimentos. Después de observar que los objetos siempre caen a la misma velocidad, Newton desarrolló una fórmula matemática que expresaba su descubrimiento. Isaac Newton no inventó la regla que gobierna la gravedad. Isaac Newton simplemente descubrió lo que Dios había hecho y expresó el comportamiento de la gravedad de una manera que permitió a otros calcular y comprender los efectos de la gravedad. He insistido en la importancia de las reglas válidas porque estos estudios se basan en 4 reglas de interpretación. Si estas 4 reglas son válidas, se desarrolla una historia armoniosa a partir de los libros de Daniel y Apocalipsis. La Biblia no tiene conflicto interno. Una parte de la escritura no cancela otra parte de las escrituras. La verdad se prueba por la armonía que surge de la suma de todas sus partes. Si estamos dispuestos a profundizar lo suficiente para resolver los conflictos aparentes que velan la verdad. El tiempo de Dios no es arbitrario. Algunas personas argumentan que la soberanía de Dios queda eliminada si decimos que ciertos eventos proféticos deben cumplirse antes de que ocurra la segunda venida. Este argumento no tiene mérito si entendemos que Dios mismo es la fuente de la profecía apocalíptica. Él ha declarado lo que sucederá y el orden también. Dios ha fijado el tiempo para el fin del pecado según su propia autoridad. Dios ha revelado este calendario a la última generación a través del libro de Daniel y podemos estar seguros de que para Dios el tiempo lo es todo. Algunas personas sostienen que la urgencia expresada por los antiguos profetas no debe tomarse en serio. Dicen, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Reforzar su argumento diciendo que palabras como cerca y pronto deben entenderse desde la perspectiva de Dios, concluyen que puede existir 1000 años entre 2 versos, porque para Dios el tiempo no es nada. Nuevamente, este argumento no tiene mérito, porque Dios ha colocado muchos segmentos dentro de las 17 profecías para que los estudiantes de la profecía puedan alinearlo y comprender el tiempo de sus planes. Cuando llegue el momento del cumplimiento de una profecía, palabras como cerca y pronto significa exactamente lo que dicen. Un argumento tonto que se utiliza a menudo para disimular la importancia de la profecía apocalíptica es esta. Los últimos días de la historia de la tierra comenzaron en el Calvario. Por lo tanto, hemos estado viendo en los últimos días de que Jesús estuvo en la tierra. Este argumento de hace 1000 años no tiene sentido. El libro de Daniel no fue abierto en la cruz. Si Daniel hubiera sido abierto en la cruz, los apóstoles habrían entendido fechas importantes como 1798 y 1844. Sabemos por sus escritos que no tenía idea de que pasarían 2000 años antes de que Jesús regresara. Jesús los mantuvo a oscuras sobre este asunto. Él dijo, tenga mucho más que decirte, más de lo que ahora puedes soportar, pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará solo hablará lo que oiga y os dirá que está por venir. De vez en cuando la gente me acusa de ser un falso profeta, un chiflado, un líder de una secta, porque insisto sobre la base de una profecía apocalíptica que estamos viviendo en los últimos días de la historia de la Tierra. La historia dice que 21 civilizaciones han ido y venido, y el hecho de que nuestra civilización actual esté en ruina no prueba que eso venga pronto. Aunque es un hecho que las civilizaciones van y vienen, el ascenso y la caída de la civilización no tienen nada que ver con el calendario predeterminado de Dios para este planeta. Fuera de la profecía apocalíptica es imposible conocer el plan de Dios para el planeta Tierra. Bien entendida, la profecía apocalíptica es una base firme. A lo largo de los siglos muchas personas han declarado que las profecías se cumplieron, pero muchas de esas afirmaciones han demostrado ser falsas. Recuerda, un cumplimiento requiere 2 acciones afirmativas. Primero, se debe cumplir todas las especificaciones relacionadas con el evento, y segundo, el evento debe ocurrir en el orden dado en la profecía. Si se ignora este sistema de control y equilibrio, el resultado será confusión e incertidumbre profética. Hay una clara diferencia entre la verdad profética y la fe profética. La verdad profética se refiere a aquellas profecías o aquellas partes de una profecía que se han cumplido. La fe profética, por otra parte, anticipa acontecimientos que aún están por cumplirse. Dado que nadie puede probar que una interpretación particular se cumplirá,
Nuestra fe profética debe construirse cuidadosamente sobre reglas de interpretación válidas. Permítame decir esto nuevamente, hasta que la profecía se cumpla y la fe profética se convierta en un hecho profético, nuestra fe profética debe basarse en reglas de interpretación válidas. ¿Cómo podemos saber si una profecía apocalíptica se ha cumplido? Por definición, un cumplimiento es el cumplimiento total de las especificaciones. Un cumplimiento solo ocurre cuando se cumplen todas las especificaciones en la profecía. Cada especificación debe cumplirse antes de que una profecía pueda declararse cumplida, incluido el orden cronológico establecido en la profecía. Por ejemplo, algunas personas afirman que las 4 trompetas de Apocalipsis 8 se han cumplido. Si esta afirmación es válida, sus defensores no solo tendrían que demostrar cómo se cumplieron las especificaciones de la 4 trompeta, sino que también tendrían que demostrar cómo se cumplieron las especificaciones de las 3 primeras trompetas. Recuerde, la regla 2 establece una profecía o elemento profético dentro de una profecía no se cumple hasta que se cumplen todas las especificaciones. Esto incluye el orden de los eventos dados entre la profecía. Los libros de Daniel y Apocalipsis también contienen información además de la profecía apocalíptica. Incluye información histórica, discusión sobre las visiones e historias de experiencias personales. Por ejemplo, aprendemos por qué Daniel fue llevado a Babilonia y cómo sus 3 jóvenes amigos fueron probados hasta la muerte por negarse a inclinarse ante una imagen de oro. En el libro de Apocalipsis también encontramos información que no es apocalíptica, como dato histórico, información sobre Jesús, razones por las que Juan estaba en la isla de Patmos, la condición de las 7 iglesias en Asia Menor en el momento del exilio de Juan, y comentarios sobre varios aspectos de la visión de Juan, aunque los libros de Daniel y Apocalipsis contienen información distinta a la profecía apocalíptica. Hay 5 doctrinas bíblicas esenciales para apreciar todo lo que ofrece la profecía apocalíptica. También es necesario tener un conocimiento básico de 5 doctrinas bíblicas esenciales. Si no comprende correctamente esta doctrina, la historia del Apocalipsis será difícil de comprender. De hecho, he descubierto que la divergencia profética entre grupos de iglesias es causada en gran medida por algo más que la profecía misma. El culpable es la doctrina. Muchos eruditos y pastores prefieren mantener los libros de Daniel y Apocalipsis envueltos en misterio al afirmar que son libros de simbolismo. En otras palabras, son masías teológicas. Si bien los libros de Daniel y Apocalipsis contienen algunos símbolos, no hay ningún misterio. Cuando Dios usa un símbolo, Él siempre define el símbolo con un texto relevante para que no haya confusión o discusión sobre el significado del símbolo. Piensen esto. Si cada estudiante de profecía es libre de definir los símbolos como desee, volvemos a la interpretación privada y a la confusión total. Las opiniones de incompetencia solo se anulan entre sí. En cambio, si un símbolo está claramente definido, Dios ha hablado y no hay lugar a confusión. Esta es la base de la regla 3, que establece el lenguaje apocalíptico puede ser literal, simbólico o análogo. Para alcanzar el significado previsto en pasado, el estudiante debe considerar el contexto, el uso del lenguaje paralelo en la Biblia, un texto relevante que define el símbolo si se cree que un elemento es simbólico. Los expertos a menudo manipulan el simbolismo en cualquier forma que necesitan o quieren y los expertos mal informados aceptarán esta manipulación si en general concuerdan con lo que ya creen. La regla 3 elimina la masía del simbolismo. Cuando Dios declara que algo es simbólico, declara el significado del símbolo. Este simple hecho permite que la Biblia hable por sí misma y derrota el antiguo argumento de que Daniel y el Apocalipsis son solo los libros de símbolos que nadie puede entender. Si más personas entendieran la regla 3, la Biblia se entendería con mayor claridad y autoridad. La doctrina de la Biblia puede ayudar a resistir nuestros esfuerzos por alcanzar el significado previsto en las profecías apocalípticas. Supongamos que un estudiante de profecía abraza esta doctrina popular. Cuando una persona muere, va inmediatamente al cielo o al infierno para pasar a la eternidad. Si el estudiante abraza esta doctrina, Apocalipsis 20 no tendrá ningún sentido, porque al usar esta lógica cae en el primer asesino ha estado ardiendo en el infierno desde su muerte. Porque Dios resucitaría a Caín al final de los 1000 años, según el Apocalipsis 20, solo para arrojar a los nuevos al lago de fuego. Llevando esto un paso más allá, ¿por qué los malvados resucitarán al final de los 1000 años si ya están ardiendo en el infierno? Aún más desconcertante es esta pregunta: ¿cómo pudo Caín ser enviado al infierno antes de que llegara el día del juicio? La Biblia enseña que Dios ha señalado un tiempo específico para que los seres humanos sean juzgados.
Finalmente, ¿qué pasa con esta pregunta? Si la paga del pecado arde en el infierno durante toda la eternidad, ¿cómo pudo Jesús pagar la pena por nuestros pecados cuando resucitó después de pasar solo 3 días en la tumba? Vemos esta pregunta que una interpretación correcta de Apocalipsis 20 requiere una posición correcta sobre lo que sucede con la muerte, el juicio de la humanidad y la pena por el pecado. Se ha presentado el asunto de la doctrina porque los libros de Daniel y Apocalipsis se basan en 5 verdades bíblicas esenciales. Estas 5 verdades son la naturaleza duradera y la soberanía de la ley de Dios, los 10 mandamientos, el regreso de Jesús y la destrucción de los malvados, la segunda venida de Jesús, el uso de templos paralelos por parte de Dios, servicio en el templo terrenal, servicio en la sombra en el templo del cielo. Cuarto, los términos y condiciones de la salvación, salvación solo por la fe en Cristo. Y quinto, la condición del hombre en la vida y en la muerte. Al morir el alma deja de existir, hay un juicio previo al advenimiento. Los justos resucitarán en la segunda venida y los malvados seguirán durmiendo hasta el final de los 1000 años. Estos 5 temas pueden examinarse detalladamente y estudiarlo. Ignore la designación de capítulo y versículo. Los manuscritos originales de Daniel y Apocalipsis no incluían designaciones de capítulo y versículo. Más tarde los traductores añadieron estas ayudas numéricas para facilitar el estudio de la Biblia. Los traductores razonaron que los estudiantes podrían localizar rápidamente una oración o un grupo de oraciones para una mayor investigación si se agregaban capítulos y versículos al texto. Estas cifras bien intencionadas pueden crear un problema menor. La mayoría de la gente piensa que un capítulo de la Biblia es una unidad completa, por lo tanto es fácil pasar por alto el diseño real de las 17 profecías. No se confunda con el hecho de que las profecías pueden comenzar y terminar en cualquier lugar dentro de un capítulo o que pueden comenzar en un capítulo y continuar varios versículos hasta el siguiente capítulo. La profecía apocalíptica ignora las designaciones de capítulos y versículos insertados por las traducciones. Algunos puntos grandes y pequeños. Nadie puede explicar con precisión cada detalle en el Apocalipsis. Y esto me incluye a mí. He tenido que cambiar mi forma de pensar a veces en mi búsqueda por comprender estos 2 libros y espero tener que cambiar mi forma de pensar en el futuro. Ningún ser humano puede saber todo lo que hay que saber acerca de Dios o su palabra. Por eso nunca dejemos de avanzar hacia una mejor comprensión de la verdad de Dios. A los eruditos que se burlan de la idea de que la gente común y corriente puede entender correctamente la palabra de Dios, les pregunto, si es imposible que la gente común y corriente entienda correctamente la palabra de Dios, ¿por qué Él nos la dio a nosotros? La verdad profética tiene varias dimensiones con las que lidiar. Por ejemplo, podemos identificar correctamente el momento de la quinta trompeta antes de que suceda, pero interpretar erróneamente el evento. Por el contrario, podemos interpretar correctamente el evento y calcular erróneamente el momento en que ocurrió. Sin embargo, podemos estar seguros de que cuando llegue el momento, Dios se encargará de que cada persona escuche y comprenda su verdad. Dios logrará esta asombrosa hazaña durante la gran tribulación a través de sus 144,000 siervos y profetas de todo el mundo. Una persona no puede negarse a amar la verdad y ser salva si primero no tiene antes sí las evidencias más claras de la verdad. No tenemos que esperar mucho antes de saber si viviremos en el tiempo señalado al fin. Creo que la Biblia deja claro que pronto tendrán lugar acontecimientos de consecuencias globales. Los oscuros asuntos proféticos pronto se aclararán como el sol de mediodía cuando los acontecimientos finales comiencen a desarrollarse. La vida tal como la conocemos está a punto de dar un giro abrupto y ese día la majestad y autoridad soberana de Jesucristo comenzará a amanecer en este planeta. El plan de Dios para la terminación del pecado puede entenderse de antemano, porque el propósito de la profecía apocalíptica es la revelación de Jesucristo. Dios quiere que su pueblo lo entienda a Él y a sus acciones. No podemos amar a alguien que no conocemos y no podemos entender. Cuando veamos y experimentemos el cumplimiento de la profecía apocalíptica, nuestra fe en Dios se fortalecerá, no se destruirá, aunque los tiempos serán muy difíciles. Jesús dijo, os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Saca tus propias conclusiones. Mientras me escuchas, tenga en cuenta que mis conclusiones son un trabajo en progreso. Por lo tanto, si determinas que las 4 reglas son válidas, deja que tu interpretación de Daniel y el Apocalipsis sea la tuya. Se puede demostrar que las 4 reglas son falsas y tienen un conjunto
de dos reglas mejor, compártelas conmigo. Me gustaría revisarlas y a la historia que producen después de todo, usted y yo pronto enfrentaremos al mismo denominador común, independientemente de lo que creamos. Su nombre es Jesucristo. Ninguna conclusión profética está completa hasta que todas las piezas del rompecabezas hayan sido incluidas y ensambladas adecuadamente. Este es quizás la parte más difícil del estudio profético. El estudiante tiene que comprender todas las profecías apocalípticas para tener confianza en la síntesis de conclusiones. La cantidad de información involucrada en este esfuerzo es enorme y debido a esto a menudo se me acusa de exponer ideas sin fundamento. Confieso libremente que esto sucede ocasionalmente porque una de mis conclusiones está sustentada por otros hechos que no están directamente relacionados con los asuntos que nos ocupan. Dada la amplitud de algunos temas, no resulta útil explorar tangentes de apoyo en el momento de la presentación. Si se exploran todas las tangentes de un tema determinado, el asunto se vuelve tan tedioso o extenso que el volumen de información puede resultar abrumador. Hay tres formas de investigar esta enorme historia. Primero, puedes escuchar estos consejos que estoy dando a través de esta grabación. La segunda, la tercera, será mucho más útil que la primera porque el umbral inicial para comprender la armonía de estos conceptos es bastante alto. En segundo lugar, puedes conseguir materiales. Espero que este estudio resulte útil. Asegúrese de comparar mis conclusiones con las reglas. Una vez que vea la arquitectura en Daniel y Apocalipsis y comprenda cómo Dios diseñó las 17 profecías, ya no necesitará que yo le esté dando estudios para ayudarle a comprender lo que dicen las profecías. Con un poco de esfuerzo de tu parte, podrás ayudar a otro a ver la maravillosa historia que ahora brilla en los libros de Daniel y Apocalipsis. Espero que me hayan entendido un poco, porque quiero sembrar un terreno que está abierto para germinar. Las conclusiones de estos temas son muy importantes y entenderlos. Así pues, llegado a la parte final de esta enseñanza y que Dios me lo guarde y me lo bendiga y los cuide y que cada uno siga siempre buscando la verdad. Y entre más busca la verdad, más te abre el conocimiento para entender los tiempos que estamos viviendo. Y así estamos. De la segunda venida del Señor, pero antes tienen que suceder cosas que preparará a un pueblo para su traslado y resucitará a sus hijos. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga a todos. Gracias por escuchar este mensaje.